Has pasado toda tu vida dándolo todo por tus hijos, noches sin dormir, sacrificios silenciosos, sueños que dejaste atrás por ellos. Pero un día llega una pregunta que nadie quiere hacerse. Cuando de verdad necesitas ayuda, cuando ya no te queda nada, ¿todavía te ven como madre o solo quedan puertas cerradas y silencios que duelen más que cualquier rechazo? Si esta historia resonó contigo, acompáñanos. Aquí contamos las historias que muchos viven en silencio. Soy Mercedes Herrera, magistrada en Sevilla, especializada en derecho de familia y conflictos patrimoniales. Llevo 40 años en los tribunales. He visto familias destruidas por la codicia, hermanos peleando por herencias, hijos demandando a sus propios padres. Pero el caso de Dolores Campos fue distinto, no porque fuera único en su naturaleza, sino porque Dolores tomó una decisión extraordinaria: poner a prueba a sus hijos de la manera más brutal y quizá más reveladora posible. La historia llegó a mi juzgado de una forma inesperada. Cristina y Javier Campos presentaron una demanda contra su madre, Dolores Campos, alegando incapacidad mental y comportamiento errático que ponía en peligro su patrimonio. Querían que yo declarara a su madre legalmente incapaz. Querían el control de su fortuna. Pero cuando Dolores entró a mi sala por primera vez, vi de inmediato que esta mujer estaba perfectamente cuerda. De hecho, era una de las mentes más agudas que había conocido en años. Lo que sus hijos no sabían era que su madre los había sometido a una prueba, y que habían fracasado estrepitosamente. Esta es esa historia. Era una noche de octubre en Sevilla. La ciudad aún retenía el calor del día, pero el aire nocturno traía un alivio agradecido. En su mansión del exclusivo barrio de Santa Cruz, Dolores Campos estaba sentada en su estudio, revisando los estados financieros de su imperio textil. Campos Moda era un nombre respetado en todo el sector, un imperio levantado desde cero, conocido por su solidez, su disciplina y una mujer que jamás había perdido el control de nada en su vida. Y todo había comenzado, 35 años atrás, con una pequeña tienda de telas en el mercado de Triana. Dolores tenía 62 años, aunque aparentaba al menos una década menos. Cabello plateado perfectamente peinado, ojos marrones atentos, una postura erguida que hablaba de años, muchos de determinación. Vestía siempre de forma impecable, incluso en casa, un hábito forjado en toda una vida dentro de la industria de la moda. Pero esa noche, mientras observaba los números en la pantalla, no sentía el orgullo habitual, sentía vacío. Había construido todo aquello después de que su esposo Alfonso muriera de un ataque al corazón hacía 15 años. Tomó el pequeño negocio familiar y lo transformó en un enerio, trabajando 18 horas al día, sacrificando vacaciones, relaciones, incluso su salud. Recordó el día en que Alfonso murió. Había sido un martes cualquiera. Alfonso había ido a la tienda temprano como siempre. Dolores estaba en casa con Tomás, que entonces tenía 14 años. El teléfono sonó a las 11. Era el gerente de la tienda, con la voz rota por el pánico. Señora Dolores, venga rápido. Don Alfonso se derrumbó. Cuando Dolores llegó al hospital, ya era demasiado tarde. 52 años. Un hombre fuerte, aparentemente sano. Alfonso murió en cuestión de minutos, sin advertencias, sin despedidas, y con él murió la vida que Dolores conocía. A partir de ese día, dejó de ser solo una esposa, se convirtió en madre, padre y sostén. Todo al mismo tiempo. Cristina, entonces de 21 años, lloró durante días. Javier, de 19, se encerró en su habitación, negándose a hablar con nadie. Y Tomás, su bebé de 14 años, se sentó junto a Dolores cada noche, sosteniendo su mano en silencio. El funeral fue enorme. Alfonso había sido muy querido en la comunidad, pero cuando todos se marcharon, Dolores se quedó sola con una tienda, 3 hijos y montones de deudas, que Alfonso jamás le había mencionado. Podría haberlo vendido todo, mudarse a un apartamento pequeño, conseguir un trabajo normal. Pero miró a sus 3 hijos y decidió que no. Ellos merecían más, merecían la universidad, merecían oportunidades, merecían una vida mejor de la que ella había tenido. Así que trabajó. Dios, ¿cómo trabajó? 18 horas al día en la tienda, aprendiendo sobre telas, diseño, gestión de inventario, expandiendo poco a poco.
Una tienda se convirtió en dos, dos en 5, 5 en 20, y 35 años después, tenía un imperio. ¿Para qué? Para sus hijos, para darles la vida que ella nunca tuvo, para asegurar su futuro. Pero ahora, mirando el teléfono tras esas 2 llamadas pidiendo dinero, Dolores se preguntó si todo había valido la pena. Cristina, su hija mayor, tenía ahora 36 años, vivía en Madrid, en una villa lujosa en Pozuelo de Alarcón, casada con un ejecutivo de inversiones, sin hijos. Su vida era una sucesión interminable de cenas de gala, viajes de lujo y ropa de diseñador. Javier, su hijo de en medio, tenía 34 años, vivía en Valencia, se presentaba como consultor de negocios, aunque Dolores nunca había entendido del todo qué significaba eso. También casado, también sin hijos, también viviendo muy por encima de lo que sus ingresos reales podían sostener. Y luego estaba Tomás, su pequeño, 29 años, el hijo que los otros 2 despreciaban abiertamente, porque Tomás había elegido ser maestro de primaria en Córdoba. Ganaba unos 800 euros al mes, vivía en un pequeño apartamento de alquiler. Había elegido una vida de servicio, no de lujo, y por eso Cristina y Javier lo consideraban un fracaso. El teléfono de Dolores sonó interrumpiendo sus pensamientos. Miró la pantalla. Cristina. Hola, cariño, respondió Dolores. Mamá, necesito hablar contigo, dijo Cristina, con la voz tensa. Es urgente. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Estoy bien, pero voy a ir directa al punto. Estamos renovando la cocina. El diseñador que contraté es el mejor de Madrid, y también el más caro. Necesito 200.000 euros. Dolores parpadeó. ¿200.000 euros? ¿Para una cocina? No es solo una cocina, mamá. Es estatus, es imagen, es lo que se espera de alguien como nosotros. ¿Una inversión? ¿En qué sentido? En que aumentará el valor de la casa. Mamá, no me hagas explicarte esto. ¿Puedes transferir el dinero esta semana? Los contratistas empiezan el lunes. Dolores sintió una punzada de irritación. Cristina, 200.000 euros no es una cantidad pequeña. Necesito pensarlo. ¿Pensarlo? Respondió Cristina, elevando la voz. Mamá, tú tienes millones. ¿Qué hay que pensar? Soy tu hija. Te estoy pidiendo ayuda. Te he ayudado muchas veces, cariño. La villa en la que vives, yo pagué el enganche. El coche que conduces, yo lo compré. Las vacaciones en las Maldivas el año pasado, eso fue hace años. Y sí, lo agradezco. Pero ahora necesito esto. ¿Me vas a ayudar o no? Dolores tomó una respiración profunda. Déjame pensarlo. Te llamo mañana. Mamá, mañana, Cristina. Colgó antes de que su hija pudiera protestar más. Dolores se recostó en su silla, sintiéndose de pronto agotada. Ni siquiera un ¿cómo estás, mamá? Ni un ¿cómo va el negocio? Solo una petición directa de dinero sin rodeos. 10 minutos después, el teléfono volvió a sonar. Javier, mamá, ¿tienes un minuto? Claro, hijo, ¿cómo estás? Bien, bien. Escucha, tengo una oportunidad increíble. Un amigo mío está montando un fondo de inversión en startups tecnológicas. Rendimientos del 20% anual. Pero tengo que entrar ahora. La ventana se cierra el viernes. Dolores ya sabía hacia dónde iba todo aquello. ¿Cuánto necesito? 350.000 euros. Sé que es mucho, pero mamá, es una oportunidad única. En 5 años, podría valer 1.000.000. Podemos hacerlo juntos. Tú pones el capital, yo manejo la inversión. Compartimos las ganancias. Javier, ¿cuántas oportunidades únicas como esta me has traído en los últimos 5 años? Hubo un silencio breve, incómodo. Eso no es justo. La inversión en criptomonedas que no podía fallar. Perdiste 50.000 euros. La startup revolucionaria que iba a cambiar el comercio electrónico se declaró en bancarrota en 6 meses. El negocio de importación garantizado que fueron malas rachas. Esto es distinto. Siempre es distinto, Javier. Y siempre termina igual. Entonces, ¿no vas a ayudarme? No dije eso. Dije que necesito pensarlo. Envíame el prospecto. Deja que mi equipo financiero lo revise. No hay tiempo. La oferta expira. Entonces supongo que perderás esta oportunidad. Porque no voy a transferir 350.000 euros sin la debida diligencia. Increíble, escupió Javier. Tu propio hijo viene con una oportunidad legítima y tú actúas como si fuera un extraño pidiendo un préstamo. Si quieres que te trate como a un inversor serio, actúa como uno.
Tráeme documentación, tráeme análisis, algo más que promesas, olvídalo, y colgó. Dolores se quedó mirando el teléfono. 2 hijos, 2 llamadas, ambas pidiendo dinero, cientos de miles de euros como si fueran calderilla. Y ni una sola pregunta sobre cómo estaba ella, sobre su salud, sobre su vida. Estaba a punto de apagar el teléfono cuando sonó por tercera vez. Tomás. Por un instante Dolores dudó. ¿Y si Tomás también iba a pedirle dinero? ¿Era eso todo lo que representaba para sus hijos? ¿Una fuente inagotable de financiación? Aún así, respondió. Hola mamá, dijo la voz cálida de Tomás. Espero no llamar muy tarde. No, cariño, todavía estoy despierto. Solo quería bueno. Paula y yo estábamos cenando y hablando de ti, y me di cuenta de que no te había llamado en casi una semana. Me sentí mal por eso. Dolores sintió como los ojos se le llenaban de lágrimas. Después de las 2 llamadas anteriores, aquella simple preocupación se sentía como un bálsamo sobre una herida abierta. Estoy bien, mi amor. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está Paula? Estamos bien, cansados. El inicio del año escolar siempre es un 30 niños de 7 años en una clase es toda una experiencia. Dolores rió, y ese sonido liberó algo de la presión que llevaba en el pecho. Me lo imagino. ¿Algún estudiante complicado este año? Hay un niño, Manuel, que está pasando por cosas difíciles en casa. Sus padres se están divorciando. Se porta mal para llamar la atención, pero es buen chico. Solo necesita paciencia. Suena a que tiene al maestro adecuado. Eso espero. Paula dice que soy demasiado blando con ellos, pero no lo sé, mamá. Muchos vienen de situaciones duras. Si puedo ser una presencia constante en sus vidas, aunque sea por un año, tal vez marque la diferencia. En ese momento, Dolores entendió algo que nunca había querido aceptar. No había criado 3 hijos iguales. Eso era lo que hacía distinto a Tomás. No hablaba de inversiones ni de cocinas de lujo. Hablaba de niños, de propósito, de hacer una diferencia real. Estoy muy orgullosa de ti, dijo Dolores, con la voz ligeramente quebrada. Mamá, ¿estás bien? Suenas diferente. Estoy bien, solo ha sido un día largo. ¿Quieres hablar de ello? Y ahí estaba, la pregunta que Cristina y Javier nunca habían hecho. ¿Quieres hablar de ello? No quiero molestarte con mis problemas, cariño. Mamá, nunca eres una molestia. ¿Qué pasa? Dolores estuvo a punto de contárselo todo. Las llamadas, las exigencias, esa sensación de ser más una cuenta bancaria que una madre. Pero se detuvo. Solo cosas del trabajo, nada serio. ¿Estás segura? Puedo escuchar. Siempre puedo escuchar. Lo sé, mi amor, y te lo agradezco. Pero de verdad, estoy bien. De acuerdo, pero mamá, si alguna vez necesitas algo, lo que sea. Paula y yo estamos aquí, siempre. Hablaron durante otros 20 minutos. Del pequeño huerto que Paula estaba intentando sacar adelante en el balcón, del gato callejero al que Tomás había empezado a alimentar, del festival de otoño de la escuela. Cosas pequeñas, cotidianas, hermosas. ¿Y tú, mamá, cómo va el negocio? ¿Estás comiendo bien? Sé que cuando estás estresada te saltas comidas. Estoy comiendo, te lo prometo, y descansando. ¿O sigues trabajando hasta las 11 de la noche? Son solo las 10, bromeó Dolores. Mamá, está bien, prometo irme a la cama más temprano. Hablaron durante media hora, de los estudiantes de Tomás, del trabajo de Paula en el hospital, del pequeño jardín que intentaban sacar adelante en su diminuto balcón. Y ni una sola vez Tomás mencionó dinero, ni una sola vez pidió nada, solo quería saber cómo estaba su madre. Cuando colgaron, Dolores se quedó sentada en silencio durante mucho tiempo. 3 hijos, 3 llamadas, 2 querían dinero, 1 quería saber si había cenado, y en ese momento Dolores Campos tomó una decisión. Iba a hacer una prueba brutal, dolorosa, pero necesaria. Iba a fingir que lo había perdido todo, que su imperio había colapsado, que estaba en la calle, sin un euro, y entonces vería quién la amaba de verdad, y quién solo amaba su dinero. A la mañana siguiente Dolores llamó a su abogado, Ernesto Vega. Habían trabajado juntos durante 20 años. Si alguien podía ayudarla con esto era él. Ernesto llegó a su oficina a las 11. Un hombre de 60 años, cabello gris, traje conservador y una expresión perpetua de escepticismo profesional.
Dolores, dijo sentándose frente a su escritorio. Tu mensaje sonaba urgente. ¿Qué ocurre? Dolores le explicó su plan. Las 3 llamadas. Su decisión, lo que quería hacer. Cuando terminó, Ernesto la observó en silencio durante un largo momento. Estás loca, dijo al fin. Probablemente, esto podría salir terriblemente mal. Lo sé, tus hijos podrían descubrirlo, podrían enfurecerse, podrían no perdonarte jamás. Es un riesgo que estoy dispuesta a asumir. Ernesto suspiró. ¿Y si fracasan la prueba? ¿Y si resulta que Cristina y Javier solo te ven como una fuente de dinero? ¿Estás preparada para esa verdad? Necesito saberlo. Ernest, he pasado 35 años construyendo este imperio para mis hijos. Necesito saber si valió la pena, si de verdad me aman, o si solo aman lo que puedo darles. Ernesto asintió despacio. De acuerdo, te ayudaré. ¿Qué necesitas? Que mantengas todo en secreto, que gestiones mis finanzas sin que nadie lo sepa, y que estés preparado para lo que venga después. ¿Cuánto tiempo planeas mantener esto? Hasta que sepa la verdad. Días, semanas, lo que haga falta. Ernesto sacó una libreta. Bien, empecemos a planear. Pasaron las siguientes 3 horas afinando los detalles. Dolores transferiría la gestión diaria de la empresa a su equipo ejecutivo, alegando asuntos personales urgentes. Ernesto manejaría todas sus finanzas asegurándose de que quedaran ocultas. Dolores vaciaría su casa de todo lo valioso enviándolo a un almacén seguro. Y luego, literalmente iría a la calle. ¿De verdad vas a dormir en la calle? Preguntó Ernesto horrorizado. Si quiero que esto sea convincente, sí. Dolores, tienes 62 años. No es seguro. No es necesario, lo interrumpió Dolores. Sí, lo es. Si mis hijos creen que tengo dinero escondido, si piensan que esto es temporal, actuarán distinto. Necesitan creer que realmente lo perdí todo. ¿Y cómo explicarás la pérdida? Inversiones malas, deudas ocultas, fraude de un socio. Los detalles no importan. Lo importante es que crean que no tengo nada, y que necesito su ayuda. Ernesto cerró la libreta. Esto es lo más loco que he hecho en 40 años de práctica legal, pero lo harás. Sí, lo haré, porque te respeto, y porque creo que tienes razón. Necesitas saber la verdad. Dolores pasó los siguientes 3 días preparándose. Contrató a una empresa de mudanzas para llevar sus muebles valiosos, su arte, sus joyas, todo a un almacén seguro. Dejó la casa casi vacía. Compró ropa usada en tiendas de segunda mano, vaqueros gastados, suéteres con agujeros, zapatos desgastados, nada que remotamente recordara a la vestimenta de una CEO multimillonaria. Se cortó el cabello ella misma, dejándolo desprolijo. No se maquilló. Se miró al espejo y apenas se reconoció. Pero ese era el punto. Necesitaba verse desesperada. Necesitaba verse rota. Al 4.º día cerró la puerta de su mansión por última vez y caminó hacia la calle. Tenía 100 euros en el bolsillo. Nada más. Por primera vez en 35 años Dolores Campos no tenía un techo sobre su cabeza. La primera noche durmió en el parque de María Luisa. O más bien, lo intentó. Llegó al parque cuando el sol se estaba poniendo. Las familias se marchaban, recogiendo sus mantas de picnic, llamando a sus hijos. Pronto solo quedaron algunos corredores nocturnos, y en los rincones más oscuros, otras personas como Dolores, personas sin hogar. Encontró un banco cerca de la plaza de Spa, lejos de las luces principales pero no tan oscuro como para resultar peligroso. Colocó su pequeña mochila bajo la cabeza, como almohada, y se envolvió en el abrigo. El banco era duro, frío, el metal se le clavaba en la espalda sin importar cómo se acomodaba. Dolores cerró los ojos, intentando dormir, pero el sueño no llegaba. Esa noche, por primera vez en décadas, Dolores Campos tuvo frío, hambre y miedo al mismo tiempo, y comprendió lo que significaba no tener a nadie. Por primera vez en décadas, Dolores Campos era vulnerable, completamente vulnerable, y era aterrador. Cerca de la medianoche, oyó pasos acercándose. Abrió los ojos apenas una rendija, fingiendo dormir. Un hombre se detuvo junto a su banco. Mayor, barba larga y gris, ropa tan andrajosa como la suya. ¿Nuevo por aquí?, preguntó con voz áspera. Dolores no respondió, simulando seguir dormida. Está bien, no voy a molestarte. Solo un consejo. No duermas en este banco. La policía pasa a las 2. Te moverán.
Hay un sitio mejor detrás de la biblioteca, más escondido. Dolores abrió los ojos despacio. Gracias. El hombre asintió y se alejó, perdiéndose entre las sombras. Dolores se quedó mirando las estrellas. 35 años construyendo un imperio, millones de euros, poder, influencia, y allí estaba, en un banco de parque, recibiendo consejos de un hombre sin hogar sobre cómo esconderse de la policía. La ironía era casi graciosa, casi, pero se obligó a permanecer allí, porque esto era real, esto era lo que millones de personas vivían cada noche. Y si iba a pedirles a sus hijos que la ayudaran en su peor momento, necesitaba experimentarlo de verdad. Durante varios días, Dolores conoció una vida que nunca había imaginado: hambre, frío, miradas que no ven, y una verdad incómoda: cuando no tienes nada, dejas de existir para la mayoría. Durmió en refugios nocturnos cuando conseguía un lugar, y en bancos de parques cuando no. Experimentó el frío, el hambre, las miradas de desprecio de quienes pasaban, la invisibilidad de ser pobre en una sociedad que solo parece ver la riqueza. Y con cada día que pasaba, su determinación crecía. Necesitaba saber, necesitaba la verdad. Al séptimo día, Dolores compró un billete de autobús a Madrid con los últimos euros que le quedaban. Era hora de tocar la puerta de su hija. Era hora de descubrir si Cristina la amaba, o si solo amaba su dinero. Viajó durante horas, agotada y con el estómago vacío, mientras una sola pregunta se repetía sin descanso en su mente: ¿alguno de mis hijos me abrirá la puerta cuando no tenga nada que ofrecer? El autobús llegó a la estación de Méndez Álvaro a las 3 de la tarde. Dolores bajó, mareada por el hambre y el cansancio. Necesitaba llegar a Pozuelo de Alarcón, un suburbio acomodado al noroeste de Madrid, pero no tenía dinero para el metro ni para un taxi, así que caminó, durante 2 horas, a través de la ciudad, con los pies doloridos dentro de sus zapatos gastados, con el estómago encogido por el hambre. Finalmente, cuando el sol empezaba a caer, llegó al barrio de Cristina. Era exactamente como lo recordaba de su última visita, hacía una, pero ahora viéndolo desde la perspectiva de una mujer sin hogar, se sentía completamente distinto. Calles amplias y arboladas, cada árbol perfectamente podado, villas enormes detrás de muros altos, una más imponente que la otra, coches de lujo en cada entrada, Mercedes, BMW, Porsche, jardineros cuidando céspedes impecables, niños jugando en jardines privados, vigilados por niñeras. Era otro mundo, un mundo del que Dolores había formado parte solo una semana atrás, pero ahora, con la ropa sucia y el cabello desordenado, era una intrusa. Sentía las miradas. Una mujer paseando a su perro cruzó de acera al verla acercarse. Un guardia de seguridad la siguió con la vista, la mano moviéndose hacia la radio. Dolores bajó la cabeza y siguió caminando. La casa de Cristina era particularmente impresionante, 2 plantas de elegancia pulida. La casa de Cristina era grande, elegante y fría, exactamente el tipo de lugar donde la perfección importa más que las personas. Dolores había pagado el enganche de esa casa 5 años atrás, 500.000 euros, un préstamo que Cristina había prometido devolver algún día. Dolores nunca insistió, era su hija, el dinero no importaba, excepto que ahora, contemplando esa villa mientras ella no tenía techo alguno, el dinero de pronto parecía importar mucho. Se acercó a la puerta principal con las piernas temblorosas. El corazón le latía tan fuerte que lo oía en los oídos. Las manos le sudaban, la boca estaba seca. Era su hija, su primogénita, la niña que había sostenido en brazos, hacía 36 años, a la que cuidó cuando enfermaba, a la que consoló cuando lloraba. Cristina no podía rechazarla, no podía, ¿verdad? Tocó el timbre, el sonido era musical, una melodía elaborada que probablemente costaba más que el salario mensual de Tomás. Esperó, 10 segundos, 20, 30. Oyó pasos del otro lado, tacones sobre mármol. La puerta se abrió. Cristina estaba allí, vestida con ropa deportiva de diseñador, cabello rubio perfectamente arreglado, maquillaje impecable. Parecía recién salida de una sesión fotográfica para una revista de lujo. Sus ojos se posaron en Dolores. Durante un instante no la reconoció. Luego la comprensión cruzó su rostro. «¿Mamá?» Su voz era puro shock. «Dios mío, ¿qué te pasó?» Dolores había ensayado ese momento cientos de veces en su cabeza, pero ahora,
Allí de pie, las palabras se le atascaron en la garganta. Cristina, consiguió decir con la voz ronca. Necesito tu ayuda. Cristina dio un paso atrás. Arrugó ligeramente la nariz, como si percibiera un olor desagradable. ¿Qué haces aquí? ¿Por qué estás vestida así? ¿Y qué es ese olor? Dolores se miró. Llevaba una semana sin ducharse. La ropa estaba sucia. Seguramente olía a sudor, a calle, a desesperación. Lo perdí todo, dijo Dolores forzando las palabras. La empresa, la casa, todo. Hubo un fraude. Mi socio robó millones. Estafó a los inversores. Y yo soy legalmente responsable. Cristina parpadeó. ¿De qué estás hablando? Estoy en bancarrota, Cristina. No tengo nada. He estado durmiendo en la calle. Esto es absurdo. Tú no puedes estar en bancarrota. Tienes millones. Los tenía. Ya no. Todo se fue. Activos embargados. Cuentas congeladas. Perdí todo. Cristina la miró con los ojos muy abiertos. Dolores vio las emociones cruzar su rostro. Sorpresa, incredulidad y algo más. Algo que se parecía mucho a cálculo. Entonces, ¿no tienes dinero? Nada, nada. Se hizo un silencio largo. Dolores esperó escuchar entre a mamá. O no te preocupes. Te cuidaremos. O eres mi madre. Siempre tendrás un hogar conmigo. Pero Cristina no dijo nada de eso. En cambio, miró por encima del hombro hacia el interior de la casa. Luego volvió a mirar a Dolores. Mamá, esto es muy complicado. No puedo simplemente, mira, ahora no es un buen momento. Dolores sintió como si le hubieran arrojado agua helada. No es un buen momento. Tenemos invitados esta noche. Una cena importante. Socios de negocios de Ricardo. Y yo, no puedo tener, no terminó la frase. No hacía falta. No puedes tener que, insistió Dolores. ¿A tu madre sin techo? No es eso. Es solo que, mamá, mírate, los vecinos, la asociación de propietarios. Aquí hay estándares. Y si alguien te ve así, en mi puerta, soy tu madre, dijo Dolores con la voz quebrada. He dormido en bancos de parques, he pasado hambre, y tú estás preocupada por lo que digan los vecinos. Cristina tuvo la decencia de mostrarse incómoda, pero no se movió. Mira, puedo darte algo de dinero. Puedes ir a un hostel, ducharte, conseguir ropa limpia, y mañana hablamos. Puedo ver qué puedo hacer. Sacó la billetera y extrajo varios billetes. 500 euros. Toma, esto debería bastar para unos días. Llámame mañana, después de las 10. Tengo yoga a las 9. Empujó el dinero en la mano de Dolores. Mamá, lo siento, de verdad, pero ahora no es un buen momento. Vete, por favor. Y antes de que Dolores pudiera responder, Cristina cerró la puerta. El sonido del cerrojo al echarse fue como un disparo en el silencio de la tarde. Dolores se quedó en el porche, mirando la puerta cerrada. En su mano, 500 euros. Dinero para irse, para desaparecer, para no avergonzar a su hija ante sus vecinos ricos. Las lágrimas empezaron a correr por su rostro, y no intentó detenerlas. Su hija, su primogénita, la niña que había llevado en su vientre durante 9 meses, a la que dio a luz tras 14 horas de parto, a la que amamantó, a la que cuidó cuando tenía fiebre, a la que consoló cuando su primer novio la dejó. Cristina no cerró la puerta por miedo, la cerró por vergüenza, vergüenza de una madre que ya no encajaba en su mundo perfecto. Dolores bajó las escaleras del porche con unas piernas que apenas la sostenían. Pasó junto a la fuente de mármol, con sus querubines sonriendo eternamente, casi burlándose de ella. Atravesó el jardín perfecto que Cristina probablemente nunca pisaba, dejando todo el trabajo en manos de jardineros pagados. Caminó por la calle impecable, pasando mansiones iluminadas donde familias felices cenaban juntas. A través de las ventanas veía candelabros de cristal, mesas largas llenas de comida, risas, y allí estaba ella, en la calle, hambrienta, sola, rechazada por su propia hija. Encontró un banco en un pequeño parque cercano y se sentó. El metal frío atravesó su ropa delgada. Miró los 500 euros que aún tenía en la mano. 500 euros.
como si eso fuera suficiente, como si compensara 36 años de amor incondicional. Recordó el día en que Cristina nació. Había sido un parto difícil. Las enfermeras estaban preocupadas, pero cuando por fin pusieron a aquel bebé diminuto en sus brazos, Dolores lloró de alegría. Te daré el mundo, le había susurrado a esa recién nacida. Todo lo que tengo, todo lo que soy. Y lo había hecho. Dios, ¿cómo lo había hecho? La mejor escuela, la mejor ropa, la mejor universidad, siempre lo mejor. ¿Y esto era lo que recibía ahora? ¿Una puerta cerrada y 500 euros para que se fuera? Dolores lloró. Lloró por la hija que había perdido. Lloró por esos 36 años de amor que al parecer valían menos que la opinión de unos vecinos. Lloró por la mujer que había sido, tan ingenua al creer que el amor y el dinero eran cosas separadas, pero también sintió algo más, algo frío, duro, creciendo en su pecho. Validación. Una validación terrible y dolorosa de sus peores miedos. Cristina no la amaba, no de verdad. Amaba el dinero, el estatus, la imagen, y cuando eso desapareció Dolores dejó de importar. Esa noche la pasó en un refugio para personas sin hogar en Madrid, un edificio grande y gris, donde cientos de personas dormían en literas apretadas. Pero al menos estaba caliente, al menos había una ducha, al menos había comida. Con parte del dinero de Cristina compró un billete de tren a Valencia para el día siguiente, porque todavía quedaba otro hijo por poner a prueba. Javier, tal vez él sería distinto. Tal vez demostraría que al menos uno de sus hijos mayores tenía corazón. Durante el trayecto Dolores pensó en Javier y en todas las veces que había confiado en él, preguntándose si esta vez, cuando realmente lo necesitara, él sería capaz de verla como madre y no como una cuenta bancaria. Y tal vez lo sería, pero por ahora era un consultor cuyos proyectos nunca terminaban de funcionar. Dolores había perdido la cuenta del dinero que le había dado a Javier a lo largo de los años. ¿1 millón de euros? ¿2? Siempre para la próxima gran oportunidad, que esta vez, sí, lo haría rico. Nunca funcionaba, y Javier siempre volvía por más. El tren llegó a Valencia al mediodía. Dolores tomó el metro hasta el barrio de Ruzafa, una zona de moda llena de restaurantes alternativos y tiendas. El apartamento de Javier estaba en un edificio moderno, cerca del mercado de Ruzafa. Tercer piso, un balcón con vistas al mercado. Dolores subió las escaleras despacio, cada peldaño más pesado que el anterior. Sabía que estaba a punto de repetir la experiencia del día anterior y temía que el resultado fuera el mismo. Tocó el timbre, esperó. Javier abrió la puerta. Llevaba una camiseta de diseñador y vaqueros caros. Sostenía una taza de café. Sí, dijo sin reconocerla al principio. Javier, soy yo, tu madre. Sus ojos se abrieron de golpe. ¿Mamá? Dios mío, ¿qué? Se quedó sin palabras, recorriéndola con la mirada. Necesito hablar contigo. ¿Puedo entrar? Javier dudó. Dolores vio la vacilación en su rostro. Al final dio un paso atrás. Claro, paz. El apartamento era exactamente lo que Dolores había imaginado. Moderno, minimalista, caro, probablemente 2.000 euros al mes de alquiler. Un dinero que Javier sin duda no ganaba con su consulta. El apartamento de Javier era moderno, caro y cuidadosamente diseñado para impresionar, no para acoger a alguien que necesitara ayuda, como una foto sacada de una revista, no como un hogar real. Siéntate, dijo Javier señalando el sofá. ¿Quieres café? ¿Té? Agua está bien. Javier fue a la cocina. Dolores se sentó con cuidado en el borde del sofá, sintiéndose fuera de lugar con su ropa sucia en aquel espacio impecable. Temía manchar el cuero perfecto. Por la ventana veía el mercado de Ruzafa. Gente comprando fruta, verduras, pescado. Vida normal. La vida que ella había tenido. Javier volvió con un vaso de agua en un cristal pesado, probablemente más caro que la comida de una semana. Mamá, ¿qué pasó? ¿Por qué estás así vestida? Dolores le contó la misma historia. El fraude, la bancarrota, la pérdida de todo. Javier escuchó con gesto serio, asintiendo de vez en cuando, pero Dolores notó algo. Sus ojos se desviaban constantemente hacia el reloj de la pared. Estaba impaciente.
Cuando terminó, Javier se recostó en la silla y silbó suavemente. Vaya, eso es terrible. Mamá, ¿cómo pudo pasar? ¿No tenías gente que supervisara estas cosas? Confié en la persona equivocada, y lo perdí todo. Siempre te dije que necesitabas mejor asesoría financiera. ¿Recuerdas? Te ofrecí presentarte a mi amigo Sergio, pero dijiste que no. Dolores parpadeó. De verdad su hijo la estaba culpando. Javier, no digo que sea tu culpa. Solo que, bueno, estas cosas pasan, dijo Javier, cuando ya no sabes moverte en el mundo correcto. Dolores sintió una punzada de rabia, pero la tragó. ¿Y qué vas a hacer ahora? Continuó Javier, como si hablaran del tiempo. Dolores lo miró fijamente. Necesito ayuda, Javier. No tengo dónde quedarme. No tengo dinero. Pensé que quizá podría quedarme contigo, solo hasta que pueda arreglar las cosas. Se hizo un silencio largo, incómodo. Dolores podía ver a Javier pensando, calculando, buscando una salida. Javier se pasó la mano por la cara. Mamá, mira, me encantaría ayudar, de verdad, pero esto es complicado. ¿Complicado? Sí, verás, este apartamento ni siquiera es mío, es de un amigo. Me deja quedarme mientras está en el extranjero, pero vuelve en 2 semanas, y las normas son estrictas. Nada de invitados a largo plazo. Soy tu madre, no una invitada. Lo sé, pero aún así, y además, dudó un instante. Tengo mis propios problemas financieros ahora mismo. Esa inversión de la que te hablé, la que dijiste que no apoyarías, encontré otra forma de financiarla, y no está saliendo bien. Estoy bastante ajustado. Dolores sintió como el corazón se le hundía. Entonces, ¿no puedes ayudarme? No dije eso. Déjame ver qué puedo hacer. Se levantó y fue al dormitorio. Dolores lo oyó abrir cajones, moverse de un lado a otro. Regresó con un sobre en la mano. Aquí hay 1.000 euros, no es mucho, pero debería servirte para conseguir un sitio por unas semanas. Quizá un hostel barato. Y mientras tanto, puedes buscar trabajo, ¿no? Quiero decir, tienes experiencia en negocios, seguro que alguien te contrata. Dolores tomó el sobre con las manos entumecidas. 1.000 euros es todo lo que puedo dar ahora mismo, mamá. Como te dije, estoy apretado. Ella miró alrededor del apartamento caro, el televisor enorme, los muebles de diseñador, el arte en las paredes. Entiendo, dijo en voz baja. Genial. Y oye, mantengámonos en contacto, sí. Llámame en unos días. Tal vez para entonces pueda ayudar más. Se puso de pie, claramente ansioso porque se marchara. Mamá, odio apresurarte, pero tengo una reunión en 20 minutos. ¿Vas a estar bien? Dolores se levantó despacio. Voy a estar bien. Perfecto. Y mamá, lo siento mucho por todo esto, de verdad, pero vas a salir adelante. Eres fuerte, siempre lo has sido. La acompañó hasta la puerta y le dio un abrazo rápido e incómodo. Y de pronto Dolores estaba otra vez en el pasillo, con la puerta cerrada a su espalda. 1.000 euros en la mano y ningún lugar a donde ir. Se sentó en las escaleras del edificio y miró el sobre. Cristina le había dado 500. Javier, 1.000. Entre los dos, 1.500 euros. Como si eso fuera suficiente. Como si eso resolviera algo. Ninguno le había ofrecido un techo, una comida, un abrazo de verdad. Solo dinero para que se fuera, para quitarse el problema de encima. Dolores se permitió llorar durante 5 minutos. Luego se secó los ojos. Todavía quedaba un hijo. Tomás, el hijo que Cristina y Javier despreciaban. El fracaso que ganaba 800 euros al mes, enseñando a niños de 7 años. Era su última esperanza, su última prueba. Y en el fondo de su corazón, Dolores ya sabía cómo terminaría, porque Tomás era distinto, siempre lo había sido. Pero necesitaba verlo, necesitaba esa confirmación final. Dolores usó parte del dinero de Javier para comprar un billete de tren a Córdoba. Saldría esa misma noche, a las 8. Hasta entonces tenía 6 horas que matar. Las pasó caminando por Valencia, mirando tiendas en las que no podía comprar, restaurantes en los que no podía comer, pensando en los 2 hijos que la habían rechazado, y preguntándose si el tercero sería diferente. O si al final había fracasado como madre con los 3. El tren nocturno a Córdoba salió a las 8 en punto. Dolores encontró un asiento junto a la ventana.
en segunda clase. El vagón estaba medio vacío. Algunos estudiantes, un par de ancianos y una mujer con un bebé que no dejaba de llorar. El viaje duraría 4 horas y media. Llegaría pasada la medianoche. Dolores cerró los ojos, pero no consiguió dormir. Su mente volvía, una y otra vez, a los últimos 2 días. La puerta cerrada de Cristina, los 1000 euros de Javier. Había criado a esos niños, los había alimentado, vestido, educado. Les había dado todo, y eso era lo que recibía a cambio, dinero para que se fuera, para no avergonzarlos delante de sus amigos ricos. Entonces pensó en Tomás, su pequeño, el niño que siempre había sido distinto. Recordó cuando Tomás tenía 10 años y encontró un perro callejero. Estaba sucio, enfermo, casi condenado. Cristina y Javier quisieron apartarse. Es asqueroso, había dicho Cristina. Pero Tomás lo llevó a casa, lo bañó, lo alimentó, lo cuidó hasta que se recuperó. Y luego, en lugar de quedárselo, pasó semanas buscándole un buen hogar. No se trata de lo que yo quiero, había dicho cuando Dolores le preguntó por qué no se lo quedaba. Se trata de lo que es mejor para él. Ese era Tomás, siempre pensando primero en los demás. El tren llegó a Córdoba a las 2. Dolores bajó, agotada, pero con una esperanza tímida, casi frágil. No tenía dinero para un taxi, así que caminó. Por suerte el apartamento de Tomás no quedaba lejos de la estación, unos 20 minutos a pie. Córdoba estaba en silencio a esa hora. Calles antiguas iluminadas por farolas doradas. El aire olía a azahar de algún jardín cercano. El edificio de Tomás era modesto, en el barrio de Ciudad Jardín, 3er piso, sin ascensor. Dolores subió las escaleras despacio. Cada peldaño parecía pesar 100 kilos, porque sabía que esa era la prueba final. El último hijo, si Tomás también la rechazaba. No podía pensar así. Tomás era distinto, tenía que serlo. Llegó a la puerta del 3B, era casi la 1 de la mañana. Seguramente estaban dormidos, pero Dolores no podía esperar, necesitaba saber. Tocó con suavidad, esperó. Oyó movimiento al otro lado, pasos, luego la voz de Tomás, somnolienta, confundida. ¿Quién es? Tomás, soy yo, mamá. Hubo un silencio, luego, el sonido apresurado de la cerradura. La puerta se abrió. Tomás apareció en pijama, el cabello revuelto por el sueño. Tenía 29 años, pero seguía teniendo ese rostro de niño, esos ojos marrones amables. Al verla su expresión pasó de la confusión al shock y de inmediato a la preocupación. Mamá, dijo alarmado. Dios mío, ¿qué pasó? Y sin hacer una sola pregunta más, la rodeó con los brazos. No fue un abrazo rápido ni incómodo. Fue un abrazo firme, largo, protector, un abrazo que no pedía explicaciones. Dolores se derrumbó contra su pecho y rompió a llorar. Susurró Tomás, sosteniéndola. Estás a salvo, estás aquí, todo va a estar bien. Otra voz surgió desde el interior del apartamento. Paula, la esposa de Tomás, apareció en la puerta. Era una mujer menuda, de cabello oscuro y ojos tranquilos. Trabajaba como enfermera en el Hospital Reina Sofía. Tomás, ¿qué? Empezó a decir. Luego vio a Dolores, y su expresión cambió al instante. Es mi madre, dijo Tomás. Algo pasó. Paula no preguntó nada, solo dijo, tráela adentro. Tomás guió a Dolores al pequeño apartamento. Era diminuto comparado con las casas de Cristina y Javier, tal vez 60 metros cuadrados. Sala y comedor juntos. Cocina pequeña, un dormitorio y un baño. Pero estaba limpio, cálido, vivo. Fotos en las paredes, plantas en las ventanas, libros por todas partes. Tomás sentó a Dolores en el sofá, claramente de segunda mano, cubierto con una manta de colores. Paula desapareció en la cocina y volvió con un vaso de agua. Bebe esto, dijo con suavidad. Dolores bebió. Las manos le temblaban tanto que casi derrama el agua. Tomás se arrodilló frente a ella y le sostuvo las manos. Mamá, ¿qué pasó? ¿Estás herida? ¿Necesitas un médico? Dolores negó con la cabeza. No estoy herida. Yo lo perdí todo. Y entonces les contó todo. El fraude, la bancarrota, la semana durmiendo en la calle, la visita a Cristina, la visita a Javier. Cuando terminó, Tomás y Paula se miraron. Dolores vio lágrimas en los ojos de Paula. Cristina te rechazó, dijo Tomás en voz baja. No era una pregunta. Sí. Y Javier te dio dinero y te mandó lejos. Tomás
Cerró los ojos un instante, como si le doliera físicamente. Lo siento mucho, mamá. No es tu culpa, lo sé, pero aún así, son mis hermanos, y te trataron así. Paula habló entonces. Señora Dolores, por supuesto que se queda aquí, el tiempo que haga falta. No quiero ser una carga. No eres una carga, dijo Tomás firme. Eres mi madre. Este es tu hogar ahora, así de simple. Pero el espacio es tan pequeño. Te quedarás con nuestro dormitorio, dijo Paula. Tomás y yo dormiremos en el sofá. No, no puedo. Sí puedes, respondió Tomás, y lo harás. No se discute. Dolores los miró a los dos, a esos jóvenes que ganaban menos de 3.000 euros al mes entre ambos, que vivían en un apartamento pequeño, que seguramente llegaban justos a fin de mes, y aún así, le ofrecían su cama, sin dudar, sin condiciones, sin preguntas. ¿Tienes hambre?, preguntó Paula. Seguro que sí. Voy a prepararte algo. No quiero causar problemas. No es ningún problema, respondió Paula. Ya en la cocina, tenemos sopa de ayer, y pan, y puedo hacer huevos. La sopa está bien. Mientras Paula calentaba la sopa, Tomás ayudó a Dolores a levantarse. Ven, te enseñaré el baño. Puedes ducharte. Tenemos ropa limpia que te quedará. Paula es más o menos de tu talla. Media hora después, Dolores estaba sentada en la pequeña mesa de la cocina, limpia por primera vez en una semana, vestida con ropa de Paula, comiendo un cuenco de sopa de lentejas caliente. Sabía a cielo. Tomás y Paula se sentaron frente a ella. Aunque no comieron, Dolores lo notó entonces. En la mesa solo había un cuenco, el suyo. ¿No van a comer?, preguntó Dolores. Ya cenamos, mintió Tomás, pero Dolores vio cómo Paula miraba la olla, cómo tragaba saliva. Había muy poca sopa allí, tal vez suficiente para un solo cuenco grande, el que Dolores estaba comiendo. Le estaban dando su comida. Dolores quiso protestar, decir algo, pero sabía que solo los heriría. Así que comió, y con cada cucharada, su corazón se rompía y al mismo tiempo se llenaba. Después de la cena, Tomás insistió en que Dolores se quedara con el dormitorio. De verdad, mamá, estaremos bien en el sofá. Ya lo hemos hecho antes cuando vienen invitados. El dormitorio era pequeño, una cama doble, un armario, una mesita de noche con una lámpara y una foto de boda de Tomás y Paula. Dolores se acostó y se cubrió con las mantas. Olían a lavanda, a limpio, a hogar. Por primera vez en una semana se sintió a salvo. Pero no podía dormir, porque a través de la puerta delgada escuchaba a Tomás y Paula hablando en voz baja en la sala. Al principio eran solo murmullos. Dolores cerró los ojos intentando no oír. Darles privacidad. Entonces escuchó su nombre. Tu madre, la voz de Paula, cargada de preocupación. Dolores se quedó inmóvil, conteniendo la respiración. No hay suficiente comida, decía Paula ahora con claridad. Pensábamos que esa sopa duraría 3 días. Tú almuerzas en la escuela, yo en el hospital. Era para las cenas. Y casi se fue en una sola comida. Encontraremos más, respondió Tomás, firme. ¿Cómo? Tomás, míranos. Ya estamos al límite este mes. El alquiler se paga en 2 días. Son 650 euros. Después de eso nos quedan exactamente 180 hasta fin de mes. Esos son 6 euros al día para 2 personas. Ahora somos 3. Dolores cerró los ojos con fuerza. No había pensado en esto, en el precio real de su presencia. Lo sé, dijo Tomás, pero es mi madre. No puedo dejarla en la calle. No estoy diciendo que la dejemos, respondió Paula. Solo estoy intentando entender cómo hacer que esto funcione. Matemáticamente. Hubo un silencio. Dolores podía imaginar a Tomás pasándose la mano por el cabello, como hacía cuando estaba estresado. Puedo trabajar horas extra, dijo al fin. La escuela siempre necesita tutores por las tardes. Esos son 15 euros la hora. Quizá consigas 10 horas a la semana, 150 euros al mes. No alcanza. Entonces venderé algo. ¿Qué, Tomás? No tenemos nada. El televisor tiene 10 años. Los muebles son de segunda mano. Nuestra ropa, otro silencio, más largo, más pesado. Luego Paula habló de nuevo, apenas en un susurro. Dolores tuvo que esforzarse para oírla. Tomás, no quiero decir esto. Me duele incluso pensarlo, pero
¿Y los anillos? El mundo de Dolores se detuvo. Los anillos de boda, la voz de Tomás sonó horrorizada. Paula, no, no podemos. Eso es, lo sé. Paula ya estaba llorando. Se notaba en su voz. Sé exactamente lo que significan. Son el símbolo de nuestro matrimonio, del día más feliz de mi vida, cuando me dijiste sí delante de todos. Entonces, ¿por qué? Porque no son solo símbolos, Tomás. Son oro. Oro que puede valer 300, 400 euros. Suficiente para comprar comida, para mantener a tu madre alimentada durante semanas, hasta que sepamos qué hacer. Paula, la voz de Tomás se quebró. Tu madre necesita ayuda, y no tenemos nada más. Nuestra cuenta de ahorros tiene 18 euros. 18. Todo lo demás se fue en la fianza del piso. No tenemos familia rica, no tenemos activos, solo tenemos los anillos. Dolores se cubrió la boca con ambas manos para no hacer ruido, mientras las lágrimas le corrían por el rostro. Finalmente Tomás habló. Su voz era firme, aunque la emoción vibraba debajo. Tienes razón. Los anillos. Mañana los llevo a la casa de empeño de la calle Cruz Conde. ¿Estás seguro? Preguntó Paula. Porque una vez que los vendamos. Estoy seguro. Y Paula, ¿sabes qué? El anillo nunca fue lo que nos hizo casados. Fue la promesa. Y esa promesa sigue aquí, en mi corazón. Un trozo de metal no cambia eso. Pero ese anillo te lo dio tu abuela, antes de morir. Lo sé, y ella lo habría entendido. Porque era como tú, buena, generosa, de las que ponen a las personas por encima de las cosas. Se oyó el sonido de un beso, suave, tierno. Te amo, susurró Paula. Yo también te amo, y mamá es más importante que el oro. Siempre lo ha sido, siempre lo será. Dolores escuchó otro beso, luego el leve movimiento mientras se acomodaban en el sofá, y después, silencio. Pero Dolores no pudo dormir, solo pudo llorar, en silencio, profundamente, porque había encontrado su respuesta. Cristina la había rechazado para proteger su imagen. Javier le había dado dinero para que se fuera, pero Tomás estaba dispuesto a vender su anillo de bodas, el símbolo de su matrimonio, para darle de comer. Eso era amor, amor real, no el que se compra con dinero ni el que se dice con palabras vacías, el amor que se sacrifica, que da hasta que duele. En ese momento, Dolores comprendió algo con absoluta claridad. Había criado a un hijo que estaba dispuesto a perderlo todo por amor, y a dos que no estaban dispuestos a dar nada, sabiendo que había encontrado al menos a un hijo que la amaba de verdad. A la mañana siguiente Dolores se despertó con el olor a café recién hecho. Se levantó despacio y salió del dormitorio. Tomás estaba en la cocina, preparando el desayuno. Paula se ajustaba el uniforme de enfermera, lista para irse al hospital. Buenos días, mamá, dijo Tomás con una sonrisa. ¿Dormiste bien? Sí, gracias. El desayuno fue sencillo, tostadas, mermelada, café caliente, pero para Dolores se sintió como un festín. Paula se despidió dándole un beso en la mejilla. Estaré de vuelta a las 6. ¿Necesitas algo? No, cariño, gracias. Cuando Paula se fue, Tomás se sentó frente a Dolores en la mesa. Mamá, tenemos que hablar de lo que viene ahora. Dolores asintió, sabía que ese momento iba a llegar. Pero antes de que pudiera decir una sola palabra, sonó el timbre. Tomás frunció el ceño. ¿Quién podría ser? Fue a abrir. Dolores escuchó voces en el pasillo, y una de ellas la reconoció al instante. Ernesto, su abogado, entró al apartamento con el portafolio en la mano. Señora Campos, dijo con formalidad. Tomás lo miró, confundido. ¿Quién es usted? Ernesto Vega, el abogado de su madre, y estoy aquí para aclarar algo importante. Dolores se puso de pie con el corazón acelerado. Ernesto, ya es hora. Dolores, has visto lo que necesitabas ver. Se giró hacia Tomás. Joven, su madre no está en bancarrota. De hecho, es una de las mujeres más ricas del país. Todo esto hizo un gesto hacia Dolores. Fue una prueba, para ver cómo reaccionarían sus hijos si ella no tuviera dinero. Tomás parpadeó, miró a Ernesto, luego a Dolores. Dolores se acercó despacio. Es verdad, Tomás, lo siento, necesitaba saber, necesitaba descubrir quién me amaba de verdad. Entonces, ¿no perdiste todo? No. ¿Y nos pusiste a prueba, a nosotros? Sí. La expresión de Tomás pasó por varias emociones: confusión, comprensión, y algo que parecía dolor.
¿Y Cristina y Javier también? Sí. ¿Y fallaron? Dolores asintió, con los ojos llenos de lágrimas. Tomás se dejó caer en el sofá. Vaya. Lo siento, dijo Dolores. Sé que fue duro, pero necesitaba saber la verdad. Terminó Tomás. ¿Y qué descubriste? Que dos de mis hijos solo ven el dinero, y uno se arrodilló frente a él. Uno me ama de verdad. Tomás la miró durante un largo instante. Luego, para sorpresa de todos, sonrió levemente. Bueno, supongo que eso significa que puedo quedarme con mi anillo de boda. Dolores soltó una risa entre lágrimas. Así que escuchaste. Las paredes son finas. Lo siento, nunca debí ponerte en esa situación. Tomás tomó las manos de su madre. No te disculpe, entiendo por qué lo hiciste, y siendo sincero, no me sorprende cómo reaccionaron Cristina y Javier. Llevan años persiguiendo dinero y estatus. Tarde o temprano iban a mostrar quiénes son. ¿No estás enfadado conmigo por probarnos? No. ¿Por mentir? Un poco, pero lo entiendo. Ernesto aclaró la garganta. Señora Campos, hay algo más que debe saber. Sus otros hijos, Cristina y Javier, cuando se enteraron de su supuesta bancarrota, contrataron a un abogado. Están planeando demandarla. Dolores se levantó de golpe. ¿Demandarme? ¿Por qué? Alegan que usted está mentalmente incapacitada, que su comportamiento errático es señal de demencia temprana. Quieren que el tribunal la declare incompetente y les otorgue el control de sus bienes. Dolores sintió el golpe como una bofetada. Pero ni siquiera intentaron ayudarme. ¿Cómo pueden hacer eso? Al parecer, respondió Ernesto con sequedad, creen que es más fácil controlar su dinero si usted es declarada incapaz. Así no tienen que esperar a su fallecimiento para acceder a la herencia. Tomás estalló. Eso es repugnante. No tengo palabras. Dolores volvió a sentarse mareada. ¿Cuándo es la audiencia? En 2 días, en Sevilla. Allí estaré. Yo también, dijo Tomás sin dudar. Dolores lo miró. No tienes por qué. Sí tengo. Eres mi madre, y voy a estar contigo cuando enfrentes a Cristina y Javier. Y por primera vez en mucho tiempo Dolores sonrió de verdad, porque, pasara lo que pasara a partir de ese momento, ya sabía quién estaría a su lado cuando el dinero desaparecía. Y eso decidió, era suficiente. 2 días después, me encontré presidiendo una de las audiencias más inusuales de toda mi carrera. Era un lunes lluvioso en Sevilla, de esos en los que el cielo se vuelve gris acero y la lluvia golpea las ventanas en ráfagas constantes. Pero dentro del juzgado de primera instancia de Sevilla, en la sala 4, el ambiente era todo menos apagado. Era eléctrico. La sala estaba llena, completamente llena. No es habitual que los procesos por presunta incapacidad mental atraigan tanta atención, pero la historia de Dolores Campos se había filtrado a la prensa. Hijos demandan a madre millonaria. Era un titular demasiado tentador. CEO acusa a sus hijos de codicia, lo era aún más. Había al menos 20 periodistas en la galería pública. Libretas abiertas, cámaras prohibidas, pero teléfonos móviles preparados. Activistas por los derechos de las personas mayores sostenían pancartas con lemas como respeto a nuestros mayores. Y por supuesto, curiosos que solo querían presenciar el drama. La sala en sí imponía respeto. Techos altos con molduras ornamentadas, paredes de madera oscura que habían sido testigo de décadas de juicios. Mi estrado elevado, con la bandera de España y la de Andalucía flanqueándome. El escudo judicial presidiendo la pared a mi espalda. Dolores estaba sentada junto a Ernesto Vega en la mesa de la parte demandada a mi izquierda. Y la transformación era evidente. Vestía un traje Chanel azul marino, perfectamente entallado, el cabello plateado recogido en un moño elegante, maquillaje discreto pero impecable. Cada centímetro de ella transmitía lo que era una empresaria exitosa, segura, poderosa. Nada, absolutamente nada que ver con la mujer sucia y desesperada que, según los informes, había aparecido en las puertas de sus hijos apenas una semana antes. Tomás estaba sentado justo detrás de ella, en la primera fila del público. Paula a su lado, sujetándole la mano con tanta fuerza que los nudillos se le veían blancos. Ambos vestían su mejor ropa. No era cara, pero sí limpia, sobria, digna. En la mesa de la parte demandante, a mi derecha, estaban Cristina y Javier. Cristina lucía un vestido valentino y joyas, que sin exagerar,
probablemente costaban más que el salario anual de Tomás. Javier llevaba un traje Armani y un Rolex que brillaba en su muñeca con descaro. Entre ellos, como un tiburón que ha olido sangre, se encontraba Alberto Mendoza, 50 y tantos años, cabello teñido de negro, traje caro, sonrisa afilada. Tenía fama en los círculos legales de Sevilla. Ganaba casos sucios, utilizando métodos aún más sucios. Cuando Cristina y Javier vieron a su madre, su reacción fue inmediata y reveladora, shock puro. Cristina soltó un jadeo involuntario, llevándose la mano a la boca. Javier palideció, los ojos abiertos de par en par. Claramente esperaban que Dolores apareciera con la ropa andrajosa con la que había visitado sus casas. Querían que el tribunal viera a una mujer desorientada, descuidada, mentalmente incompetente. En lugar de eso, parecía más lúcida y compuesta que ellos mismos. Esperé a que la sala se calmara. El murmullo fue apagándose poco a poco. Todas las miradas se dirigieron hacia mí. Golpeé el mazo una sola vez. El sonido retumbó en el silencio. Este tribunal queda abierto. Cristina Campos Fernández y Javier Campos Fernández contra Dolores Campos Ruiz. Los demandantes alegan que la señora Campos sufre un deterioro mental y solicitan que sea declarada legalmente incompetente. Miré primero a Cristina y Javier, luego a Dolores, después a la galería abarrotada. Este es un asunto grave, continué. Es arrebatarle su voz, su autonomía y su dignidad. Y este tribunal no lo hace a la ligera. Señor Mendoza, puede proceder. Alberto Mendoza se levantó con una sonrisa confiada. Gracias, su señoría. Este es un caso trágico, pero necesario. Mis clientes Cristina y Javier Campos aman profundamente a su madre. Sin embargo, en las últimas semanas han sido testigos de un comportamiento cada vez más errático, lo cual les ha causado una profunda preocupación. La señora Dolores Campos, otrora una empresaria brillante y capaz, ha comenzado a mostrar signos claros de deterioro cognitivo. Hace 2 semanas apareció sin previo aviso en la casa de mi clienta, la señora Cristina Campos, vestida de forma descuidada, desorientada, alegando haber perdido toda su fortuna. Cuando mi otro cliente, el señor Javier Campos, intentó ayudarla, ella repitió exactamente la misma historia, irracional. Claramente la señora Campos estaba atravesando algún tipo de episodio psicótico. Mis clientes, preocupados tanto por su bienestar como por el riesgo de que tome decisiones financieras desastrosas, en ese estado, solicitan que la Corte la declare incompetente y les conceda la tutela de sus asuntos. Se sentó con aire satisfecho. Me giré hacia Ernesto. Señor Vega, ¿desea la defensa responder? Ernesto se puso de pie con calma. Su señoría, este caso no solo es una farsa, es un insulto a este tribunal y al concepto mismo de responsabilidad filial. La señora Campos no sufre ningún tipo de deterioro mental. De hecho, posee una de las mentes más lúcidas que he conocido en 40 años de ejercicio profesional. Lo que los demandantes describen como comportamiento errático fue en realidad una prueba deliberada y cuidadosamente planificada. Un murmullo recorrió la sala. Cristina y Javier se miraron entre sí desconcertados. ¿Una prueba?, pregunté. Sí, su señoría. La señora Campos, preocupada por las verdaderas motivaciones de sus hijos adultos, decidió fingir la pérdida de su fortuna para observar cómo reaccionarían cuando ella se encontrara en una situación de necesidad real. Y los resultados, añadió, con la voz endurecida, fueron profundamente reveladores. Cristina se puso de pie de golpe. Eso es absurdo. Ella estaba fuera de sí. Apareció en mi casa oliendo a alcantarilla, hablando incoherencias sobre estar en bancarrota. Si eso no es demencia, ¿qué es? Orden, interrumpí con firmeza. Señora Campos, siéntese, tendrá oportunidad de declarar cuando corresponda. Se dejó caer en la silla, el rostro encendido de ira. Volví a mirar a Ernest. Señor Vega, ¿tiene pruebas de que esto fue realmente una prueba planificada y no un episodio de confusión mental? La tengo. Llamo a la señora Dolores Campos al estrado. Dolores se levantó con serenidad y caminó hasta el estrado. Juró decir la verdad y tomó asiento. Ernesto se acercó unos pasos. Señora Campos, ¿puede explicarle a este tribunal qué ocurrió hace 2 semanas? Dolores habló con voz clara, firme. No había rastro alguno de confusión o desorientación. Hace 2 semanas, después de recibir 3 llamadas telefónicas de mis 3 hijos,
tomé la decisión de realizar una prueba. ¿Qué tipo de llamadas? Mi hija Cristina llamó pidiendo 200.000 euros para renovar su cocina. Mi hijo Javier llamó pidiendo 350.000 euros para una inversión. Y mi hijo Tomás llamó para preguntarme cómo estaba. Hizo una breve pausa. Solo uno de mis hijos se preocupó por mi bienestar. Los otros dos solo querían dinero. ¿Y eso la llevó?, preguntó Ernesto. ¿A qué exactamente? A realizar una prueba. Decidí fingir que había perdido toda mi fortuna. Vacié mi casa, compré ropa usada y pasé una semana viviendo como una indigente. Quería ver cómo reaccionarían mis hijos si no tuviera dinero que darle. ¿Y qué descubrió? Dolores giró la cabeza y miró directamente a Cristina y Javier. Descubrí que dos de mis hijos solo me aman por mi dinero. Cuando aparecí en la puerta de Cristina, sucia y desesperada, me rechazó. Me dio 500 euros y cerró la puerta en mi cara porque le preocupaba lo que pensaran los vecinos. Cristina se levantó de un salto. Eso no es justo. Tenía invitados esa noche. No podía simplemente. Señora Campos, intervine con dureza, esta es su última advertencia. Una interrupción más, y será expulsada de la sala. Cristina se sentó, temblando de rabia. Ernesto continuó. Y su hijo Javier. Javier me dio 1.000 euros, y me dijo que buscara un hostel. No me ofreció un lugar donde quedarme, solo dinero para que me fuera. Y su hijo Tomás. La voz de Dolores cambió, se volvió más suave. Tomás me abrazó, me dio su cama, me dio su comida, y esa noche, sin saber que yo podía oírlos, él y su esposa hablaron de vender sus anillos de boda para poder comprar comida y alimentarme. Un jadeo recorrió la sala. Miré a Tomás, que tenía la vista fija en sus manos, el rostro encendido. Eso es amor verdadero, continuó Dolores. Sacrificio, no palabras vacías ni dinero entregado por conveniencia, como hicieron Cristina y Javier. Entonces, para que quede claro, dijo Ernesto, usted estaba completamente en control de sus facultades mentales durante todo este proceso, completamente. Y esta demanda por incompetencia, Dolores esbozó una sonrisa amarga, es un intento de mis hijos de controlar mi dinero antes de que muera, porque se dieron cuenta de que podrían perder su herencia. Alberto Mendoza se puso de pie de inmediato. Objeción, especulación, sostenida, dije. Señora Campos, limítese a los hechos. Los hechos son estos, continuó Dolores. Fingí estar en bancarrota. Cristina y Javier, en lugar de ayudarme, intentaron que me declararan incompetente para poder controlar mis bienes. No por amor, no por preocupación, por codicia. Ernesto asintió. Gracias. No hay más preguntas. Alberto Mendoza avanzó para el contrainterrogatorio. Señora Campos, ¿no es cierto que lo que hizo fue cruel? Engañar a sus hijos haciéndoles creer que estaba indigente. Fue una prueba cruel, diseñada para qué, humillar, diseñada para revelar su verdadero carácter. Y no considera que aparecer en sus casas, sucia, oliendo mal, pidiendo ayuda, pudo haberlos asustado, que quizá reaccionaron por shock y no por crueldad. El shock dura minutos, la crueldad es una elección sostenida. Cristina tuvo tiempo para darme dinero y cerrar la puerta. Pudo haber usado ese mismo tiempo para invitarme a entrar. Tal vez estaba protegiéndola. Tal vez pensó que necesitaba ayuda profesional. Ella se estaba protegiendo a sí misma, su imagen, su estatus, no a mí. Alberto cambió de estrategia. Señora Campos, ¿no es cierto que siempre ha favorecido a Tomás por encima de sus otros hijos? No. He amado a mis 3 hijos por igual, pero solo uno me ha amado de vuelta. Y esta prueba no fue simplemente una excusa para justificar dejar a Cristina y Javier fuera de su herencia. No necesito excusas. Es mi dinero. Puedo dejarlo a quien yo quiera. Entonces admite que planea desheredarlos. Dolores dudó, miró a Tomás. Luego volvió la vista a Mendoza. Todavía lo estoy decidiendo. Cuando el contrainterrogatorio terminó, llamé a Cristina al estrado. Subió con el rostro tenso, cargada de indignación. Señora Campos, comencé. ¿Puede explicar por qué no le ofreció alojamiento a su madre cuando apareció en su puerta? Porque tenía invitados viniendo. Era inapropiado. Inapropiado tener a su madre creyendo que estaba indigente en su casa. No estaba indigente. Quiero decir, yo pensaba que lo estaba, pero obviamente era una mentira. Pero en ese momento usted creía que lo estaba, ¿correcto? Sí.
¿Y aún así no le ofreció un lugar donde quedarse? Cristina se removió incómoda en su asiento. Le di dinero, 500 euros, para que se fuera, para ayudarla. Si realmente hubiera querido ayudarla, la habría hecho entrar, la habría alimentado, le habría dado un techo. ¿No es cierto? No es tan simple. Es exactamente así de simple. Su madre estaba en necesidad, y usted eligió proteger su imagen social antes que su bienestar. ¿No es verdad? Cristina no respondió. Puede retirarse. Javier testificó a continuación. Su relato fue parecido. Shock. Incomodidad. 1.000 euros para hacer desaparecer el problema. ¿Nunca consideró que su madre se quedara con usted? Le pregunté. No era mi apartamento. No podía, ni siquiera por una noche, ni siquiera de forma temporal. Yo tenía mis propios problemas financieros, viviendo en un apartamento de 2.000 euros al mes, con muebles de diseñador, con un televisor que probablemente costó más de lo que le dio a su madre. No tuvo respuesta. Finalmente llamé a Tomás. Señor Campos, ¿puede decirnos qué ocurrió cuando su madre apareció en su puerta? Tomás habló sin rodeos. La dejé entrar, la abracé, le dimos nuestra cama, le dimos nuestra comida, porque es mi madre, y eso es lo que se hace por la familia. ¿No le preocupó que fuera una carga económica? No, me preocupó que estuviera sufriendo. El dinero es solo dinero, se puede volver a ganar, pero madre solo hay una. Cuando todos terminaron de declarar, tomé un breve receso para deliberar. La ley era clara. Para declarar a alguien incompetente debía existir evidencia real de deterioro mental, y Dolores había demostrado, sin lugar a dudas, que estaba en pleno control de sus facultades. La única cuestión era si debía sancionarla por la prueba que había realizado, o reconocer que, aunque poco convencional, estaba dentro de sus derechos. Al regresar a la sala, pronuncié mi decisión. Tras considerar toda la evidencia, este tribunal concluye que la señora Dolores Campos se encuentra plenamente en posesión de sus facultades mentales. No existe fundamento alguno para declararla legalmente incompetente. Asimismo, queda claro que esta demanda no fue presentada por una preocupación genuina por su bienestar, sino por el deseo de controlar su patrimonio. En consecuencia, la demanda queda desestimada. Señora Cristina Campos, señor Javier Campos, tienen suerte de que este tribunal no los sancione por desacato. Desperdiciar recursos judiciales con demandas frívolas es un asunto serio. Ambos parecían aturdidos. Este caso queda cerrado. Golpeé el mar. Mientras la sala comenzaba a vaciarse, Dolores se acercó a mí. Gracias, su señoría. No me agradezca. Solo cumplí con mi deber. Pero señora Campos, permítame darle un consejo. Por supuesto. Lo que hizo con sus hijos fue revelador, pero también doloroso. Para ellos y para usted. La pregunta ahora es ¿qué hará con esa verdad? No estoy segura de entender. La justicia no se trata solo de castigo, también trata de redención. Sus hijos fallaron la prueba, pero ¿eso significa que no pueden cambiar? Dolores guardó silencio. Piénselo, dije, y me retiré. 3 meses después, Dolores volvió a verme. Esta vez no por un proceso judicial, solo quería hablar. He estado pensando mucho en lo que me dijo, comenzó, sobre la redención. Y hablé con Tomás y con Paula. Les pedí consejo, porque siendo honesta mi primer impulso fue desheredar por completo a Cristina y a Javier, darle todo a Tomás. Pero Tomás me pidió que no lo hiciera. Dijo que castigar sin dar oportunidad de cambio no es justicia, es venganza. Sonreí. Su hijo es sabio. Sí, por eso tomé esta decisión. Tomás y Paula recibirán el 50% de mi patrimonio, de inmediato, no cuando yo muera, ahora. Ya les compré una casa, una hermosa, en Córdoba, con un jardín donde Tomás podrá cultivar esas verduras de las que siempre habla. Y establecí un fondo para ellos, 2 millones de euros, para que nunca vuelvan a preocuparse por el dinero. Eso es, muy generoso. Es lo que merecen. Pero Cristina y Javier, se detuvo un instante. ¿Qué pasa con ellos? Dividirán el otro 50%, pero con condiciones severas. ¿Qué tipo de condiciones? Deben asistir a terapia familiar durante 2 años, sin faltar. Deben completar 500 horas de servicio comunitario cada uno, en comedores sociales, en refugios para personas sin hogar, en lugares donde vean, de verdad, lo que es la necesidad. Y deben venir a cenas familiares, una vez al mes, sin excusas, no para pedir dinero, solo para ser familia. Si cumplen estas condiciones durante 2 años, recibirán su herencia cuando yo muera. Si no,
Se encogió de hombros. Todo irá para Tomás. ¿Y están de acuerdo con esto? No tienen alternativa. O cumplen o no reciben nada. ¿Cree que cambiarán? Dolores suspiró. No lo sé. Tal vez sí, tal vez no. Pero al menos les estoy dando la oportunidad. Y quién sabe, quizá 2 años de terapia y servicio comunitario les enseñen algo. ¿Y si solo lo hacen por el dinero? Puede ser. Pero incluso si es así, habrán hecho 500 horas de bien en el mundo. Eso ya cuenta para algo. 2 años después, Dolores vino a verme por última vez, esta vez para invitarme a una cena familiar. Han pasado 2 años, me explicó. Cristina y Javier cumplieron con las condiciones, y quiero celebrarlo, con toda la familia. Me gustaría mucho que usted estuviera allí. Acepté. La cena fue en la casa de Tomás y Paula, la hermosa casa que Dolores les había comprado. Cristina y Javier estaban allí, con sus cónyuges, y algo en ellos había cambiado, no de forma dramática, pero sí perceptible. Cristina ayudó a poner la mesa sin que nadie se lo pidiera. Javier jugó con el bebé de Tomás y Paula, sonriendo de verdad. Y cuando Dolores habló de su día, ambos escucharon de verdad. 2 años de terapia, me susurró Tomás mientras observábamos la escena. Ha sido duro, muchas lágrimas, muchas confrontaciones, pero creo que por fin están empezando a entender. ¿Entender qué? Que mamá no es un cajero automático, es una persona, con sentimientos, con necesidades, y que la familia no va de lo que puedes obtener, sino de lo que estás dispuesto a dar. No eran perfectos. Cristina aún hablaba demasiado de marcas de diseñador. Javier seguía mencionando ideas de inversión, pero cuando Dolores tosió y Paula se levantó a traerle agua, Cristina también se levantó, y Javier le preguntó si estaba tomando sus vitaminas. Cambios pequeños, pero cambios al fin. Después de la cena Dolores me llevó a un lado. Gracias, me dijo, por aquel consejo de hace 2 años. ¿Qué consejo? El de la redención. Tenía razón, merecían una oportunidad para cambiar, y creo que lo están intentando. Confía en ellos ahora, y suavemente. No, todavía no, pero confío en que están aprendiendo. Y por ahora eso basta. Miré alrededor de la mesa, a Tomás jugando con su hijo, a Paula sirviendo más vino, a Cristina y Javier hablando entre ellos, realmente hablando sin tensión. ¿Sabe? Dije, cuando vi su caso por primera vez pensé que trataba de dinero, de herencias, de codicia. Y ahora sé que trataba de amor, de familia, de descubrir quién se queda cuando no tienes nada más que ofrecer que tú misma. Dolores asintió. Fue la lección más cara que he dado jamás. Me costó una semana en la calle. Me costó el dolor de ser rechazada por 2 de mis hijos. Pero también me enseñó quién soy. ¿Y quiénes son ellos? ¿Valió la pena? Miró a Tomás, que en ese momento la observaba y le sonreía. Sin duda valió la pena. Me llamo Mercedes Herrera. Tengo 68 años ahora y llevo 44 años ejerciendo como magistrada en Sevilla. He visto miles de casos, he dictado miles de sentencias, he visto madres matar a sus hijos, padres abusar de sus hijas, hermanos destruirse por herencias. He visto lo peor de los conflictos familiares, pero el caso de Dolores Campos es uno que nunca olvidaré, no por su brutalidad, sino por su honestidad brutal, porque me enseñó que a veces, la forma más profunda de amor es la disposición a sacrificar, no el dinero, no la comodidad, sino el orgullo, la imagen, incluso los anillos de boda, si hace falta. He pensado mucho en este caso a lo largo de los años, en la naturaleza del amor familiar, en lo que significa ser una buena madre, un buen hijo. Dolores no fue una madre perfecta. Podría decirse que la prueba que realizó fue cruel, incluso manipuladora, pero también fue honesta. Les dio a sus hijos la oportunidad de mostrar quiénes eran cuando las apariencias dejaron de importar. Y el resultado fue claro. Tomás amaba a su madre lo suficiente como para darle todo, incluso cuando no tenía nada, no porque esperara algo a cambio, no para impresionar, simplemente porque era su madre y estaba en necesidad. Ese tipo de amor no se puede fingir, no se compra, no se actúa. Es real, profundo, incondicional. Cristina y Javier, en cambio, amaban el dinero de su madre, el estatus que les daba, la seguridad. Cuando eso desapareció, su amor desapareció con ello, o al menos, eso fue lo que pareció en aquel momento. Pero esto es lo que he aprendido en 44 años en los tribunales. Las personas pueden cambiar, no siempre, tal vez ni siquiera muy a menudo, pero pueden. Cristina y Javier
Con tiempo, con terapia y con una segunda oportunidad que quizá no merecían, pero que Tomás insistió en que se les diera. Estaban empezando a aprender a amarla a ella también. ¿Es suficiente? No lo sé. Solo el tiempo lo dirá. Pero la lección es clara. El amor verdadero no es lo que puedes comprar. Es lo que estás dispuesto a dar cuando comprar ya no es una opción. Es el maestro de escuela que gana 1.800 euros al mes ofreciendo su cama a su madre sin hogar. Es la enfermera que trabaja turnos dobles dispuesta a vender su anillo de boda para poder comprar comida. Es la voluntad de sacrificarlo todo, incluso lo más preciado, por alguien a quien amas. Dolores construyó un imperio durante 35 años, ganó millones, creó un legado empresarial que probablemente durará generaciones. Pero su mayor logro no fue el dinero, fue Tomás, un hijo que aprendió a valorar a las personas por encima de las posesiones, el amor por encima del lujo, el sacrificio por encima del egoísmo. En un mundo que insiste en decirnos que el éxito se mide en euros y céntimos, en casas grandes y coches caros, Tomás entendió algo esencial, que la verdadera riqueza no está en lo que tienes, sino en lo que estás dispuesto a dar, y al final, eso vale más que todos los millones del mundo. Pero no puede comprarte un hijo dispuesto a vender su anillo de bodas para darte de comer. No puede comprarte una nuera dispuesta a dormir en un sofá para que tú tengas una cama. No puede comprarte amor incondicional. Eso es algo que no tiene precio. Y esa, creo, es la lección más importante que Dolores enseñó, no solo a sus hijos, sino a todos los que presenciamos su historia, que al final, cuando todo lo demás se desvanece, cuando el dinero, el estatus y las posesiones desaparecen, lo único que queda es la persona. Y la pregunta es simple: ¿esa persona es suficiente? ¿Es amada por lo que es y no por lo que tiene? Para Tomás, su madre siempre fue suficiente, rica o pobre, exitosa o arruinada. Era su madre, y eso era todo lo que importaba. Para Cristina y Javier, hizo falta una prueba dolorosa para empezar a entenderlo, pero están aprendiendo, porque cuando todo se pierde, solo queda una pregunta: ¿quién se queda contigo cuando ya no tienes nada que dar?